Finalmente, nuestra aspiración de construir un nuevo hogar espacioso se había hecho realidad, y estaba desbordando de emoción ante la idea de embarcarnos en un nuevo capítulo en nuestras vidas. Justo cuando estábamos listos para celebrar, una sorpresa inesperada interrumpió nuestros planes. Mis suegros llegaron sin previo aviso. Con un tono autoritario, anunciaron: nos mudamos aquí, y ordenaron a mis padres que desocuparan el lugar. Atónita, me volví hacia mi esposo en busca de apoyo, pero él solo inhaló profundamente y dijo: por favor, cumple con su solicitud, diles a tus padres que se vayan con suavidad. Mientras observaba a mis suegros desempacando con entusiasmo y haciendo de lo que debía ser nuestro nuevo refugio, sentí una oleada de incredulidad e irritación. ¿Entienden que esta es nuestra casa?, les pregunté, con la esperanza de que pudieran darse cuenta de la gravedad de la situación. Soy Tiffany, tengo 32 años y he disfrutado de una relación amorosa con mi esposo, Jesse, durante 4 maravillosos años. Aunque aún no tenemos hijos, nuestra vida está llena de amor y apoyo mutuo. Últimamente, me he estado preocupando cada vez más por mis padres ancianos. Su salud en declive ha estado en mi mente, lo que me llevó a proponer que Jesse y yo nos mudáramos con ellos para ayudar. Jesse estuvo de acuerdo de inmediato, reconociendo las ventajas dobles de nuestra decisión: brindar cuidado a mis padres mientras también aliviábamos nuestras propias preocupaciones. Es un escenario en el que todos ganamos, comentó, y me sentí agradecida por su comprensión y apoyo. Comenzamos a considerar este plan, pero pronto las logísticas resultaron complicadas. La casa de mi familia está situada lejos de la ciudad, complicando nuestros desplazamientos, especialmente porque ninguno de los dos maneja. Además, no era factible mudarlos a nuestro pequeño alquiler en la ciudad, dado su espacio ya limitado y nuestras esperanzas de tener hijos en el futuro. Ante estos obstáculos, sugerí una alternativa audaz: ¿por qué no construir una nueva casa que pudiera acomodar cómodamente a todos? Los ojos de Jesse se iluminaron ante la sugerencia. Esa es una excelente idea, exclamó, inspirados por su entusiasmo. Comenzamos a planear la construcción de un hogar que satisficiera todas nuestras necesidades. Cuando compartí nuestros planes con mis padres, inicialmente sintieron un atisbo de culpa por la carga que estábamos asumiendo. Sin embargo, una vez que expliqué nuestras razones, su vacilación se transformó en emoción, lo que me trajo una inmensa alivio y alegría. Más tarde, mi esposo y yo visitamos una agencia inmobiliaria para finalizar los detalles de nuestro proyecto. Nos centramos en encontrar ubicaciones cercanas a hospitales para asegurar un fácil acceso a atención médica para mis padres, así como cerca de estaciones de tren para simplificar nuestros desplazamientos diarios. Mientras discutíamos los detalles de la casa, noté que mis padres parecían algo reacios a la idea de vivir con nosotros. Afortunadamente, Jesse ofreció varias sugerencias perspicaces que ayudaron a aclarar nuestros planes. A medida que avanzábamos, nuestra casa soñada comenzaba a tomar forma, y la emoción era contagiosa. Después de extensas discusiones y una exhaustiva investigación en línea, finalizamos nuestros planes y estábamos listos para comenzar a consultar a constructores. Estamos casi listos con los preparativos, anoté, reconociendo cómo el proceso de construir una casa resultaba ser más complicado de lo que habíamos anticipado. Compaginar esto con el trabajo definitivamente está ralentizando las cosas, comentó Jesse, reconociendo los obstáculos que enfrentábamos. Dedicamos un tiempo y energía considerables a nuestros planes, y los resultados fueron increíblemente satisfactorios. El plano que creamos meticulosamente superó todas nuestras expectativas. Consultamos a varios agentes inmobiliarios y realizamos una investigación exhaustiva en línea para llegar a este punto. Ahora, solo quedaba esperar con ansias la finalización de nuestra casa. Tomaría tiempo, pero la emoción y la anticipación eran ilimitadas. Sin embargo, a medida que avanzaba el proyecto, mis suegros comenzaron a interesarse más. Querida, escuchamos que están construyendo una nueva casa, ¿verdad?, preguntaron un día. Sí, es cierto, esperamos terminar para fin de año, respondí. ¡Qué maravilloso! Estoy tan impresionada por los esfuerzos de Jesse y cómo nos mantiene informados sobre todos los detalles, exclamaron, mostrando un interés genuino en nuestro proyecto. Cuando mi suegra expresó de repente el deseo de visitarnos pronto, me sorprendí, pero estuve de acuerdo con entusiasmo. Ese fin de semana, mi esposo y yo planeamos una visita a su casa. Nos recibieron con sonrisas cálidas, y la conversación rápidamente se desplazó hacia nuestro nuevo proyecto de casa. Construir una casa nueva es un evento tan encantador, ¿no es así?, comentó mi suegro, su tono reflexivo como si estuviera recordando sus propias experiencias. Sí, estamos muy emocionados, respondí,
Esperamos que la construcción transcurra sin problemas y rápidamente para que podamos mudarnos lo antes posible. Todos compartimos una risa sobre el emocionante viaje que nos espera. Curiosa, mi suegra preguntó, ¿podríamos ver los planos? Mi esposo sacó rápidamente su teléfono y compartió una foto del diseño. Oh, es bastante espaciosa, comentó, y tiene tantas habitaciones. Sí, bueno, como vamos a vivir con mis padres, necesitamos el espacio extra, expliqué. Ambos suegros intercambiaron miradas de incredulidad con Jessie. ¿Se están mudando todos juntos?, preguntaron. Sí, confirmó Jessie, como mis padres están envejeciendo, sugerimos vivir juntos, lo que nos llevó a la decisión de construir una nueva casa. ¿De verdad? Ya veo, respondieron, su tono cambiando sutilmente a uno de incomodidad. Percibiendo la tensión, rápidamente redirigí la conversación. ¿Cómo han estado? ¿Cómo está su salud? Estamos bien. No ha habido cambios importantes, solo la rutina habitual, respondieron. Pero su curiosidad por nuestros planes seguía siendo evidente. Cuéntanos más sobre la nueva casa. ¿Qué habitación usarán tus padres?, preguntaron, mientras Jessie señalaba el plano para explicar. Noté que el ambiente había cambiado. Él parecía inconsciente del cambio, pero podía ver que sus expresiones se habían tensado. A pesar de esto, continuamos discutiendo el diseño, con la esperanza de que nuestra emoción compartida por nuevos comienzos eventualmente pusiera a todos en un estado de calma. Cuando mis suegros descubrieron que mis padres se mudarían con nosotros, me preocupé de que pudieran percibirlo como un trato preferencial, a pesar de mi leve sentimiento de culpa. Esperaba que mis suegros comprendieran nuestra elección, dadas las circunstancias de mis padres, pero se estaba volviendo evidente que les costaba aceptarlo. La construcción de nuestra nueva casa avanzaba bien, y con cada visita, podía ver que se acercaba a su finalización. Mi esposo a menudo expresaba su emoción por mudarnos pronto, pero yo me encontraba atrapada entre la emoción de un nuevo comienzo y el deseo de que todo fuera perfecto. Cuando mis padres vinieron a visitar a mitad de la construcción, su alegría y gratitud me abrumaron, reafirmando mi felicidad por brindarles un nuevo hogar. Sin embargo, noté que mi esposo había estado visitando a sus padres casi todos los fines de semana últimamente. ¿Vas a ver a tus padres de nuevo este fin de semana?, le pregunté. Sí, voy, respondió. Le hice notar con qué frecuencia había estado yendo desde el comienzo del año, y él contestó, quiero mostrarles mi agradecimiento. Por eso estoy haciendo un esfuerzo por visitarlos en mis días libres. Reconociendo sus intenciones, le pregunté, ¿debería acompañarte? Me preocupaba que sus padres pudieran sentirse excluidos o decepcionados, tal vez esperando mudarse con nosotros. Pensé que sería un bonito gesto visitarlos juntos, pero mi esposo me tranquilizó, diciendo, está bien, puedo manejarlo solo. Antes de dirigirse a casa de sus padres, decidí respetar su decisión y prometí mi apoyo si lo necesitaba. El tiempo pasó rápidamente, y antes de mucho, nuestra nueva casa estaba finalmente lista. En el día de la mudanza, llenamos el auto con cajas y partimos emocionados hacia nuestro nuevo hogar, listos para embarcarnos en este nuevo capítulo juntos. Al llegar, la vista de nuestro nuevo lugar me dejó sin aliento, lo que me llevó a exclamar, ¡wow! Nuestro nuevo hogar representaba el inicio de algo nuevo. Me encontré soñando despierta sobre la vida allí, imaginando cocinar mientras veía a mi esposo jugar con nuestro futuro hijo en el jardín o recibir a la familia en barbacoas. Estas visiones solo amplificaron mi emoción. Justo entonces, mis padres llamaron para avisarnos que se retrasarían debido al tráfico. Nos animaron a que comenzáramos a instalarnos, pero insistí, los esperaremos, planeando discutir esto con mi esposo. Para mi sorpresa, sin embargo, sus padres llegaron sin avisar. Me quedé mirando en incredulidad mientras salían de su auto, sonriendo y acercándose a nosotros. Mira esta hermosa casa, es lo suficientemente impresionante como para presumirla a nuestros amigos, declararon. Sí, es el hogar que Jessie y yo planeamos meticulosamente, respondí. Tiffany, tu gusto es impecable, me elogió mi suegra. Supongo que puedo llevar un poco de crédito por eso, respondí con un asentimiento educado. Para mi sorpresa, comenzaron a descargar una gran cantidad de equipaje de su auto. Confundida, pregunté rápidamente, suegra, suegro, ¿por qué tienen tantas cosas? ¿Cuáles son sus planes? Su respuesta me dejó completamente desconcertada. ¿Qué quieres decir? Nos mudamos aquí, dijeron. Hoy comenzarán a vivir aquí, pero tendrán que pedirles a tus padres que se vayan. ¿Por qué harían esto?, pregunté, con la voz impregnada de incredulidad y frustración. Mi suegra explicó, como nueva esposa, es costumbre priorizar a la familia de tu esposo.
Este giro inesperado me dejó lidiando con la alegría de un nuevo comienzo junto con el abrumador desafío de cumplir con las expectativas familiares y nuestros planes cuidadosamente elaborados. Abrumada, me volví hacia mi esposo en busca de apoyo cuando sus padres insistieron en que debían mudarse a nuestra nueva casa. Respirando hondo, dijo, solo informa a tus padres suavemente. Sentí que una ola de incredulidad me invadía. Esta casa estaba destinada para mí y mis padres. No puedo aceptar esto, argumenté. Su respuesta estaba teñida de irritación. ¿Acaso no acaba de decir mi mamá que es natural que una esposa priorice a la familia de su esposo? Podemos resolver la situación de tus padres más tarde. Más tarde, me quedé sin palabras. Se volvió dolorosamente evidente que mi esposo estaba o muy influenciado por sus padres o compartía sus perspectivas, que se volvían cada vez más claras. Vamos, ayuda con la mudanza, insistió mientras sus padres comenzaban a descargar sus pertenencias, a pesar de que mis padres y yo ni siquiera habíamos entrado a la casa. ¡Oh, qué deleite! El interior es simplemente magnífico, exclamaron con entusiasmo mientras recorrían la casa. Los confronté. ¿Son conscientes de a quién pertenece esta casa? ¿Qué? Respondieron, claramente sorprendidos. Tras una breve pausa, se volvieron hacia mí y afirmaron, ¿a quién pertenece? Por supuesto que es de Jesse. ¿Sugieres que tienes algo que ver con esto solo porque tú y Jesse están viviendo aquí y él invirtió tanto en construirla? No tienes derecho a hacer ningún reclamo antes de que hayamos tenido la oportunidad de explicar. Parecía que mis suegros habían saltado a conclusiones y estaban listos para culparme, sugiriendo que mi esposo no había compartido la historia completa respecto a nuestras contribuciones financieras a la casa. ¿Por qué vivirían sus padres en la casa de Jesse en primer lugar? Insistieron. Sí, es raro, pobre Jesse, atrapado con una esposa y unos padres tan exigentes, añadieron de manera despectiva. Llegué a mi límite. ¿Por qué me culpan a mí por sus malentendidos? Si planean quedarse aquí, entonces Jesse debería reembolsarme por lo que gastó, argumenté. He puesto mi dinero en esta casa, afirmé, enfrentando su incredulidad. ¿Cuánto estás reclamando? Debe ser una bagatela, quizás $100, se rieron. Mi esposo lucía incómodo y se mantuvo en silencio. Me volví hacia él, desafiándolo. ¿Estás siendo sincero? ¿Qué tan arrogante te crees? Él dudó, sin saber cómo responder. ¿Qué insinúas?, exigió mi suegra, con un tono autoritario. Al notar la renuencia de mi esposo para abordar el tema, decidí aclarar todo de una vez por todas. Compré esta casa completamente con mis ahorros. Si planean vivir aquí, espero el reembolso de $460,000 por su costo. Mis suegros quedaron visiblemente sorprendidos. Se les cayó la mandíbula y sus ojos se abrieron de incredulidad. Rápidamente se volvieron hacia mi esposo en busca de confirmación. Jesse, ¿es cierto? ¿Realmente Tiffany compró esta casa?, preguntaron, luchando por comprender la situación. Mi esposo asintió levemente. Sí, Tiffany compró la casa. Ella acaba de recibir un ascenso y ahora gana más que yo, confesó. Reveló algo más personal, pero a pesar de que he estado trabajando durante mucho tiempo y me gradué de una universidad prestigiosa, cometí un gran error en el trabajo. No puedo ascender y hasta me redujeron el sueldo. Ahora gano lo mismo que un nuevo empleado. La habitación cayó en silencio mientras asimilaban esta información. Nunca anticipamos que Jesse estaría en una situación así. Tras un momento de silencio atónito, su actitud hacia mí cambió drásticamente. Tiffany, sinceramente te pedimos disculpas por nuestros comentarios anteriores. Malinterpretamos todo. Por favor, perdónanos y déjanos quedarnos en esta casa, suplicaron, con un tono lleno de remordimiento. Mi esposo también se unió, inclinándose profundamente. Por favor, es mi culpa por no informarte antes. Permítenos quedarnos aquí contigo. Su repentina cambio de actitud y súplica de perdón me tomaron completamente por sorpresa. A pesar de sus disculpas, me mantuve firme. No importa cuánto ruegues, no puedo aceptar esto. Construí esta casa para vivir con mis padres. Si eso no es factible, no hay razón para quedarme con esta casa. Si desean quedarse aquí, deberán pagarme $460,000. No tenemos ese tipo de dinero, respondieron, con las expresiones caídas. Entonces parece que tendrán que encontrar otro lugar donde quedarse, afirmé, decidida en mi decisión. Espera, interrumpieron. Vendimos nuestra casa anterior y nos mudamos. Cuando mis suegros se dieron cuenta de que podrían ser desalojados de nuestra nueva casa, se volvieron desesperados. Tiffany, por favor, déjanos quedarnos. Tus padres también pueden mudarse con nosotros, suplicaron.
La idea de vivir con ambos conjuntos de padres me parecía abrumadora. No puedo estar de acuerdo con eso. Si vendieron su casa, deben tener algo de dinero. ¿Por qué no usar eso para encontrar un departamento?, pregunté. Las lágrimas llenaron sus ojos. La verdad es que perdimos una cantidad significativa en una mala inversión. Los ingresos de la venta de nuestra casa y nuestros ahorros de jubilación se destinaron a pagar esa deuda. No nos queda nada. Estoy jubilado, y mi esposa ha sido ama de casa durante años, así que no puede trabajar a su edad. Ustedes son nuestra única esperanza, confesaron. A pesar de su súplica sincera, sentí que su situación era el resultado de su mala gestión financiera. Si necesitan ayuda, ¿no deberían pedir apoyo a su hijo? No estoy en condiciones de ayudar a desconocidos, respondí. ¿No somos familia también?, preguntaron, con las voces cargadas de emoción. Eso es pedir demasiado. ¿No pueden ayudarnos al menos un poco?, continuaron implorando. Me mantuve firme. Es imposible. No puedo imaginar vivir con alguien cuya familia está intentando apoderarse de nuestro hogar. En un momento de intensa frustración, solté: Jessie, vamos a divorciarnos. ¿Qué? Espera, no puedo siquiera considerar un divorcio. Lo siento, pero no puedo perdonar esto. Por favor, váyanse inmediatamente, exigí. La mención del divorcio envió a mi esposo a un estado de pánico mientras sus padres continuaban suplicando. Sin embargo, mi determinación se había solidificado. Si tienen la intención de quedarse aquí, llamaré a la policía, advertí, lo que hizo que mis suegros se marcharan asustados. Mi esposo, consternado, protestó: sigo siendo tu esposo, debería tener el derecho de quedarme aquí. Si insistes, tomaré acciones legales, respondí firmemente. Al darse cuenta de que una demanda podría amenazar su trabajo, rápidamente recogió sus cosas y se marchó. Poco después de que se fue, llegaron mis padres, confundidos por su ausencia. Se sorprendieron cuando les expliqué la situación, pero expresaron su gratitud. Gracias por defendernos, dijeron. Deseé que mi esposo hubiera sido más comprensivo, pero me sentí aliviada de distanciarme de una familia política tan egoísta, especialmente antes de que naciera nuestro hijo. El proceso de divorcio transcurrió sin problemas, y pronto me encontré nuevamente soltera. Ahora, disfrutaba de días tranquilos en nuestra nueva casa con mis padres, agradecida por la paz que reemplazó al caos. Gracias por sintonizar. Nos vemos en el próximo video y sigan asombrados. Saludos a todos, soy Rebeca, su narradora. La narrativa de hoy es una que creo que muchos de ustedes pueden relacionar, particularmente en lo que respecta a mis experiencias con mi suegra, Emma. Ella es del tipo que prospera en el control y a menudo ignora los límites que mi esposo, Anthony, y yo hemos establecido. A pesar de nuestras repetidas advertencias, continúa sobrepasando esos límites. Lamentablemente, no hemos sido los mejores en hacer cumplir estas reglas, lo que ha permitido que Emma impacte significativamente nuestras vidas durante bastante tiempo. No es que sea abiertamente irrespetuosa o hostil hacia mí, pero ciertamente tiene sus maneras de dejar claro que no le caigo bien. A menudo critica mis elecciones de moda y, curiosamente, no duda en dirigir comentarios similares hacia su propio hijo. La lista de sus acciones no solicitadas es extensa, pero un incidente particularmente memorable fue nuestra boda. Emma se tomó la libertad de alterar todo, desde nuestras flores hasta el pastel y la decoración. Aunque logramos evitar que cambiara el lugar, no tuvimos más opción que aceptar sus decisiones sobre todo lo demás o enfrentar pérdidas financieras. Incluso cuando la confrontamos, mantenía que su gusto era superior al nuestro. A pesar de su preferencia por lo lujoso, su consideración por nuestras decisiones era sorprendentemente mínima, lo cual fue tanto insultante como frustrante. Anthony, por su parte, encontró difícil confrontar a su madre. Cortar lazos con ella no era una opción que contemplara, así que hice lo mejor que pude para ignorar sus intromisiones. Las cosas permanecieron relativamente pacíficas hasta que Emma descubrió una nueva manera de imponer sus opiniones sobre nosotros. Después de años de trabajo duro y ahorro, Anthony y yo finalmente compramos la casa de nuestros sueños. Era todo lo que habíamos esperado, y me tomé mucho tiempo para decorarla y expresar nuestros estilos únicos. Sin embargo, la respuesta de Emma al visitarnos fue todo menos positiva. Criticó nuestras elecciones, afirmando que nuestra decoración era barata y carecía de gusto. Insistió en que debíamos haberla consultado, pero mantuvimos nuestra posición, dejando claro que estábamos contentos con nuestro hogar tal como estaba. A pesar de sus ofertas para rediseñar nuestro espacio de acuerdo a sus preferencias, nos mantuvimos firmes. Nuestro hogar era una representación de nosotros, no de ella, y teníamos la intención de mantenerlo así.
Al compartir esta experiencia, espero no solo desahogar mis frustraciones, sino también conectar con aquellos que pueden enfrentar problemas similares. Esto sirve como un recordatorio de que, aunque no podemos controlar las acciones de los demás, sí podemos determinar nuestras respuestas y aferrarnos a lo que más importa para nosotros. Nunca aprecié lo insistente que era Emma al exigir cambios basados en sus opiniones. Sin embargo, esta vez, Anthony y yo estábamos decididos a evitar que interfiriera, a pesar de sus intentos incansables de persuadirnos a través de mensajes, llamadas y visitas sorpresa. Nos mantuvimos firmes, pero Emma no era de las que se rendían fácilmente. Adoptó una estrategia más astuta. Para celebrar nuestra compra de casa, Anthony y yo decidimos recompensarnos con unas breves vacaciones fuera del estado. Hacía mucho tiempo que no teníamos la oportunidad de escapar, y con un poco de dinero extra, parecía el momento perfecto. Planeamos que nuestra casa permaneciera vacía durante nuestra escapada, pero un vecino, un amable caballero anciano de unos 70 años, se ofreció a vigilarla. Nos aseguró que nos notificaría si algo parecía sospechoso. No es que anticipáramos ningún problema. Nuestro asombro fue palpable cuando nos llamó para decirnos que vio a 4 mujeres entrando en nuestra casa. Alarmados, pedimos más información, y la descripción de una de las mujeres coincidía inconfundiblemente con Emma. La confusión y la frustración inundaron a Anthony y a mí mientras tratábamos de entender qué estaba pasando. Llamé a Emma para confrontarla directamente. Emma, ¿qué estás haciendo en nuestra casa? Nuestro vecino acaba de verte a ti y a algunas personas entrar. Oh, me voy a quedar aquí durante 2 semanas con algunas amigas, solo nosotras 4. No te preocupes, no habrá fiestas salvajes. Pensamos que sería encantador pasar un tiempo de calidad juntas. Además, tu casa podría usar un poco de cuidado. Piénsalo como si estuviéramos cuidando tu casa por ti, respondió con despreocupación. Pero ni siquiera estamos allí. ¿Por qué invitarías a tus amigas sin que estemos presentes? Pregunté, sorprendida. Relájate, yo las entretendré, y con los recientes robos en tu vecindario, considera esto como una forma de mantener tu lugar seguro. Es mejor así, especialmente dado todos los objetos de valor que tú y Anthony tienen. No querríamos que nada desapareciera, ¿verdad?, razonó Emma. Aunque su razonamiento tenía un atisbo de lógica, su enfoque era totalmente injustificado e intrusivo. Era otro ejemplo más de cómo cruzaba la línea, esta vez disfrazada de preocupación por nuestro nuevo hogar. El tono de Emma durante nuestra conversación me dejó sintiéndome inquieta y profundamente sospechosa. Su mención casual de cuidar la casa sonaba un poco demasiado conveniente, como si esta visita hubiera sido meticulosamente planeada de antemano. El hecho de que apareciera con amigas sin previo aviso, sabiendo que estábamos fuera, encendió varias alarmas en mí. Parecía que había utilizado su llave para entrar a nuestra casa, y me estremecía pensar en lo que podría haber sucedido si nuestro vecino no hubiera estado atento y nos hubiera alertado. Apreciaba su atención, pero no podía quitarme la sensación de que mi gratitud era algo prematura mientras pensamientos inquietantes persistían. Compartí mis ansiedades con Anthony, expresando lo incómoda que me sentía por Emma introduciendo extrañas en nuestra casa. Simplemente no me parecía correcto, y luchaba por comprender sus motivos. Anthony parecía tomárselo con calma, viendo como algo afortunado que alguien estuviera vigilando nuestra casa, lo que podría disuadir un robo potencial. Pero mis preocupaciones iban más allá del simple robo. La historia de Emma sobre sobrepasar límites estaba bien documentada en nuestras interacciones, y esto se sentía como otro ejemplo más que brillaba a la vista. Anthony trató de tranquilizarme, sugiriendo que discutiéramos el asunto con Emma una vez que regresáramos a casa. Reconocía que su renuencia a confrontar a su madre necesitaba llegar a su fin, especialmente a la luz de su comportamiento reciente, comprendiendo lo difícil que era para él, dado que Emma lo había criado sola. Aún me sentía inquieta, no completamente tranquilizada por la determinación de Anthony. Al día siguiente, la llamada de nuestro vecino aumentó mi ansiedad. Me preguntó si todavía estábamos fuera, y le expliqué que Emma y sus amigas estaban en nuestra casa, supuestamente para cuidar las cosas. Sus siguientes palabras nos helaron la sangre. Mencionó haber oído mucho alboroto proveniente de nuestra casa, no los sonidos habituales de alguien viviendo allí, sino más parecido a un trabajo de construcción. Esta revelación dejó a Anthony y a mí sin palabras, mientras lidiábamos con la magnitud de las acciones de Emma mientras estábamos fuera. La situación se volvía cada vez más preocupante, desafiando nuestras suposiciones iniciales y obligándonos a enfrentar la incómoda realidad que nos esperaba a nuestro regreso. La noticia de nuestro vecino hizo que todo encajara. Emma había sido abiertamente crítica con mis elecciones de decoración, considerándolas poco atractivas e insistiendo en que su experiencia era necesaria para mejorar nuestro hogar.
El repentino silencio de sus quejas después de enterarse de nuestro viaje ahora me parecía ominoso. Anthony se preguntó si quizás los ruidos podrían haberse malinterpretado, pero los informes del vecino sobre entregas de diseño de interiores y ver a Emma y sus amigas involucradas en los cambios no dejaban lugar a dudas. Resultó que una de sus compañeras era decoradora de interiores profesional, lo que solo solidificó nuestras sospechas. La idea de que Emma se hubiera tomado la libertad de redecorar nuestra casa sin nuestro permiso era absolutamente desalentadora. Tanto Anthony como yo sentimos una mezcla de incredulidad y pánico mientras lidiábamos con la realidad de su comportamiento intrusivo. Le agradecimos a nuestro vecino por ser tan atento y aclaramos que las acciones de Emma eran completamente no autorizadas, destacando la seriedad de la situación. Abrumada por la frustración y la urgente necesidad de actuar, declaré que nuestras vacaciones habían terminado. Incapaz de disfrutar otro momento bajo el peso de esta traición, Anthony compartía mi angustia, disculpándose por el comportamiento imprudente de su madre y desconcertado por su elección de involucrar a otros en este proyecto no deseado. Sin alternativa para detener a Emma antes de que causara más daño, contemplé llamar a las autoridades. La idea de involucrar a la policía respecto a Emma era angustiante para Anthony, pero la urgencia de la situación superaba nuestras vacilaciones. Con el acuerdo reacio de Anthony, me puse en contacto con la policía para solicitar un chequeo de bienestar, citando las perturbaciones inexplicables reportadas por nuestro vecino. Este movimiento decisivo, aunque extremo, se sentía como el único paso factible para proteger nuestro hogar de más cambios no autorizados. Cuando hablé con la policía, omití mis sospechas, pero mencioné que mi suegra y sus amigas estaban en nuestra casa, dada la reciente aumento de robos. La policía tomó mis preocupaciones en serio y aceptó realizar un chequeo de bienestar. La retroalimentación de los oficiales fue impactante. Reportaron que nuestra casa estaba en un completo desorden, con trabajos de demolición en curso, causando polvo y destrucción por doquier. Mi decoración cuidadosamente seleccionada estaba dañada o faltante. Una clara indicación del desprecio por nuestras posesiones. Al regresar a casa, encontré que la realidad era tan mala, si no peor, de lo que la policía había descrito. Las imágenes que compartieron revelaron la magnitud del caos causado durante nuestra ausencia. Abrumada por la escena, me desmoroné emocionalmente, incapaz de contener mi devastación. Anthony, aunque lleno de rabia, logró mantenerse lo suficientemente compuesto para interactuar con la policía. Dejó claro que su madre había sobrepasado sus límites al emprender renovaciones sin nuestro consentimiento, lo que resultó en daños significativos. Los oficiales simpatizaron con nuestra situación, reconociendo la carga emocional y financiera de estas alteraciones no autorizadas. Ante la decisión de presentar cargos por daños a la propiedad, Anthony y yo acordamos que necesitábamos hacer que Emma rindiera cuentas por sus acciones. La policía fue solidaria, ofreciéndose a ayudarnos a iniciar acciones legales y prometiendo proporcionar más documentación sobre los daños. Mientras tanto, arreglamos que mi hermana vigilaría la casa hasta que pudiéramos volver. Anthony tomó el mando, asegurándose de que su madre enfrentara consecuencias por su imprudencia, a pesar de mi tumulto emocional, lanzándole cada maldición que se me ocurría a Emma. Anthony manejó la situación con una calma y determinación que fue nada menos que heroica. Rápidamente organizó nuestros vuelos de regreso, decidido a abordar las consecuencias de la intrusión de Emma lo más rápido posible. Nuestro enfoque inmediato era solucionar la situación y comenzar a reconstruir lo que había sido destruido sin cuidado. Anthony y yo no perdimos tiempo. Al regresar a nuestra ciudad natal, fuimos directamente a la estación de policía para tomar acciones formales contra las renovaciones no autorizadas de Emma. Presentamos a los oficiales fotografías de la condición original de nuestra casa junto con la devastación que Emma había causado. Los oficiales, visiblemente impactados por la magnitud de la destrucción, nos instaron a buscar acciones legales por el caos. Mi ira y frustración alcanzaron un punto de ebullición. Estoy comprometido a asegurarme de que Emma aprenda una lección significativa por sus acciones. Nuestra decisión de confrontarla en la estación de policía, donde estaba detenida, surgió de la necesidad de enfrentarnos a ella directamente y ayudarla a entender la seriedad de su comportamiento. Al llegar, la reacción de Emma fue de falsa inocencia y confusión. Preguntó por qué estaba en custodia, actuando como si no supiera nada del caos que había desatado. Su falta de remordimiento, junto con su insistencia de que solo intentaba mejorar nuestro hogar, era frustrante. Anthony, igualmente furioso, cuestionó su delirio, enfrentando su audacia y su desprecio descarado por nuestros deseos y propiedades. Emma, inmersa en un sentido de derecho, afirmaba que sus intenciones eran mejorar nuestro espacio vital, sin tener en cuenta el caos personal y financiero que había creado.
Incluso llegó a criticar mi gusto y sugirió que podría arreglar todo si solo la liberaban, claramente sin comprender la gravedad de sus acciones. Sin embargo, nuestra determinación era inquebrantable. Le dejamos claro que ya no se le permitiría acercarse a nuestro hogar y que teníamos la intención de presentar cargos por la destrucción de nuestra propiedad. La realidad de enfrentar repercusiones legales finalmente pareció penetrar en su nube de privilegio al reconocer la determinación en nuestra postura. El pánico se apoderó de ella, y se volvió hacia Anthony, con lágrimas en los ojos, tratando de pintarme como la villana por exigir responsabilidad, suplicándole que intercediera. Sin embargo, sus súplicas cayeron en oídos sordos. Estábamos unidos en nuestra decisión de seguir adelante con el proceso legal, asegurando que Emma enfrentara las consecuencias de su intrusión injustificada y las modificaciones que había hecho en nuestro hogar. Ver a Emma aceptar la gravedad de su situación marcó un punto de inflexión en nuestra lucha contra su comportamiento invasivo. Anthony apoyó mi posición sin reservas. En respuesta a la sorpresa de Emma, afirmó con firmeza: «Mamá, Rebecca tiene razón. Al cambiar nuestro hogar para adaptarlo a tus gustos, has ignorado constantemente nuestros límites. Esta fue una violación de más», enfatizando la ruptura de confianza y respeto que había ocurrido. A pesar de sus protestas y de intentar influir en Anthony con apelaciones emocionales, él permaneció firme. Destacó la necesidad de compensación por los extensos daños que había causado, subrayando las graves implicaciones financieras que enfrentaba. Con la realidad de sus acciones expuesta, Emma se derrumbó. No había anticipado la demanda ni el importante golpe que dejaría en sus finanzas. Sus lágrimas y súplicas de perdón eran un marcado contraste con su anterior sentido de derecho. Sin embargo, sus reclamos de dificultades financieras hicieron poco para convencernos. «Deberías haber pensado en las consecuencias antes de tomar medidas tan drásticas», contraatacamos. Sus gritos de clemencia, envueltos en afirmaciones de buenas intenciones, fueron desestimados. Anthony y yo vimos a través de su fachada, reconociéndola como otro intento de manipularnos. Nuestra determinación se mantuvo firme, a pesar de sus disculpas llorosas y su arrepentimiento de último minuto. El daño a nuestro hogar y nuestra confianza era irreparable. Después de dejarla en la estación de policía, regresamos a casa, listos para reconstruir a partir de la destrucción que había causado. La liberación de Emma bajo fianza y su posterior llegada no invitada a nuestra casa solo consolidó nuestra decisión. Una vez más, Anthony estableció claramente nuestros límites, insistiendo en que no habría más contacto. Los desesperados intentos de Emma por recuperar nuestro favor solo reforzaron la necesidad de nuestras acciones para establecer estos límites y hacerla responsable. Estábamos decididos a proteger nuestro hogar, nuestra paz y nuestro futuro de cualquier otra interrupción. A pesar del caos, Anthony y yo decidimos quedarnos en nuestra casa, que, aunque dañada, aún era habitable. Esperamos la restitución a través del proceso legal. En última instancia, el tribunal falló a nuestro favor, exigiendo a Emma que nos pagara una compensación sustancial. Ella evitó por poco la cárcel, pero también se le ordenó cubrir nuestros honorarios legales. El juez expresó su desprecio por sus acciones de manera vocal, reduciendo a Emma a lágrimas una vez más. Sin embargo, cualquier simpatía que pudiéramos haber tenido por ella ya había desaparecido. Solo estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. El círculo social de Emma, incluidos los amigos que había involucrado en su esquema, rápidamente se distanció de ella, sin querer asociarse con sus fechorías. Después de la decisión del tribunal, Emma se acercó a nosotros llorando, suplicando perdón y lamentando sus dificultades financieras, que se agravaron por la interrupción del apoyo financiero que Anthony había estado brindando. Durante años, Anthony le había dado generosamente una asignación, pero decidió detenerlo a raíz de su comportamiento destructivo y sus problemas legales posteriores. La súplica de Emma por asistencia, enfatizando su situación desesperada, no resonó con nosotros. Anthony, firme en su postura, destacó la importancia de enfrentar las consecuencias de las acciones de uno, señalando que su sentido de derecho había requerido esta dura lección. La sugerencia de Emma de mudarse a nuestra habitación de invitados como una forma de reconciliarse y recuperar estabilidad financiera fue recibida con un rechazo firme. Anthony dejó claro que ya no era bienvenida en nuestro hogar ni en nuestras vidas, señalando un periodo de no contacto para permitirnos sanar y reevaluar su papel en nuestras vidas, si es que había alguno. La reacción de Emma a la decisión de Anthony fue de incredulidad y desesperación, culminando en una escena emocional en nuestra puerta. Sin embargo, habiendo sido testigos de sus tácticas manipuladoras de primera mano, no nos movimos por sus lágrimas y nos mantuvimos firmes en nuestra decisión de cortar lazos. En los meses que siguieron, encontramos una nueva paz.
La ausencia de la presencia juzgadora de Emma permitió tanto a Anthony como a mí adoptar una perspectiva más despreocupada y positiva sobre la vida. Esta experiencia nos llevó a considerar mantener esta distancia de forma permanente, con la esperanza de un futuro libre de turbulencias e interferencias. Mientras navegamos por este viaje, buscamos apoyo y comprensión, optimistas de que esta decisión nos llevará a la vida plena que siempre hemos imaginado. Gracias por sintonizar. Nos vemos de nuevo en el próximo video. Mantente asombrado.